Hoy vamos a probar la CRD 133, esta moto que está hecha a partir de una base de una BMW R100 RS de 1978 y a la que llaman la Scully, en honor a su propietario y como claramente podemos ver en el diseño del depósito. CRD es una marca que siempre cuida mucho los detalles y esto lo podemos ver claramente en la zona del manillar. Vemos varios componentes de Moto Gadget como los intermitentes y los botones, que esto simplifica mucho la vista de la zona del manillar. Luego también vemos los retrovisores Highsider, los puños Bitwell que van a juego con el resto de los detalles en rojo de la moto como los cables de las bujías, el filtro, el asiento y las suspensiones. Luego también tenemos el bote del líquido de freno de LSL y el cuadro de mando de Acewell, que se le da ese toque retro a esta zona de la moto. En este tipo de motos son muy importantes los detalles artesanales y en esta moto tenemos uno muy especial que es el depósito. Es el depósito de una R69S que se ha reconstruido casi entero, todo el frontal y la parte trasera y adaptados a esta moto. Además se ha hecho este cajetín que sirve de mini guantera y esto está combinado con el rojo de este asiento que está hecho de bovino y cosido en tablillas. En la parte delantera nos encontramos con frenos de doble disco de 320 con pinzas Tokiko que nos van a ayudar a frenar muy bien esta moto. La horquilla delantera es Showa, invertida y multirregulable. Además por delante nos encontramos estos TKC80, este guardabarros que ha sido elevado y es totalmente artesanal y estos dos faros que son más grandes de los que suele utilizar CRD en sus motos. Así que todo esto es lo que le da ese look y ese empaque al frontal de la moto. Continuamos con las suspensiones ISS multirregulables, igual que las delanteras, con esos detalles en rojo. Aquí tenemos los neumáticos TKC80 de Continental y ya para terminar el guardabarros totalmente artesanal, al igual que su portamatrículas, que es totalmente artesanal, en tubular, para poder meter los cables por dentro y que quede totalmente limpio. Nos encontramos también en esta moto las estriberas que están un poco retrasadas y eso nos va a hacer tener una postura un poco más deportiva. También algo a tener en cuenta en esta moto es una implementación tecnológica que nos permite arrancar la moto simplemente con acercarnos y apagarla simplemente con alejarnos. Ahora sí vamos a probar esta moto y así vais a escuchar lo bien que suenan estos escapes Trumpet.